una introducción al estudio de probabilidad. Entonces, para ello me voy a guiar aquí del texto básico. Justo estoy en este apartado de acá, que dice la unidad número 5, estudio de los conceptos de la probabilidad. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver los conceptos de qué es la probabilidad. Ya, primero, probabilidad es un valor entre 0 y 1, inclusive, que describe la posibilidad relativa o oportunidad o casualidad de que un evento suceda. Ya, en otras palabras, la probabilidad no es más que eh, saber que un evento, como dice aquí, va a ocurrir. Tiene un cierto grado de oportunidad que puede ser, digamos, en el lanzamiento de una moneda, yo tengo un 50% de que salga cara o un 50% de que salga cruz. Entonces, a eso se refiere a la probabilidad. Cuando ustedes le dan porcentajes de que pueda ocurrir un suceso o otro suceso, asimismo, ¿qué pasa si lanzo un dado? Un dado tiene 6 caras. Entonces va a tener un sexto de probabilidad de, digamos, de salir el número 2, asimismo, un sexto de probabilidad de salir el número 3. No necesariamente en todos los casos van a tener la misma probabilidad de ocurrir un evento de otro evento. Digamos, qué pasaría asimismo si yo lanzara uno de esos sombreros de copa? O si yo le lanzara haciéndole girar en el aire. Entonces, ya no va a tener, al igual que la moneda, un 50% de probabilidad de que caiga, de que caiga de frente o que caiga de la otra forma, es decir, con la copa para arriba o con la copa para abajo. En ese caso, entonces la probabilidad ya no sería del 50%, digamos, me voy a inventar, no es que esta información la esté sustentando en algún lado, pero voy a inventarme que de que caiga con la probabilidad de que el sombrero caiga con la copa para arriba va a ser de un 60% y la probabilidad de que el sombrero caiga con la copa hacia abajo va a ser del 40%. ¿Vieron? Eso tienen que tomarlo muy en cuenta. No siempre en todas las probabilidades van a tener la misma oportunidad de que de que un evento ocurra. Ya, ese es un caso que se me ocurrió. Existen miles y miles de casos diferentes, pero lo importante es que entiendan a qué se refiere esto de probabilidad. Ya, también les invito a que sigan leyendo este apartado de aquí, que prácticamente les explica lo que les acabo de resumir. Ya, pero lo importante también es que tienen que tomar en cuenta esto, que dice valores. Es un valor que va entre 0 y 1 exclusive. Ya, donde 0 significa que, mm, de que no ocurrió el evento y 1 de que sí ocurrió el evento. Ya, recuerden que cuando digo un evento me refiero a alguna acción, es decir, por ejemplo, como les decía en el lanzamiento de la moneda. Entonces, 0 puede significar que no ocurrió en el lanzamiento de la moneda, que no cayó cara, o también que no cayó cruz, o etcétera, etcétera. Uno podemos decir que sí cayó cara o sí cayó cruz. ¿Ya? Eso hay que tomarlo en cuenta. También otro concepto que hay que tomarlo en cuenta en esto es que dice que los valores van entre 0 y 1 exclusive. Ya. ¿A qué se refiere esto de 0 y 1 exclusive? Es decir, que la suma de todos los intentos, en este caso vamos ya no a poner el ejemplo de la moneda, sino de los dados. Como les decía, un dado tiene 6 caras. Entonces yo tengo un sexto de que la probabilidad de un sexto de que me salga uno, la probabilidad de un sexto de que me salga 2, ya, la probabilidad de un sexto que me salga 3 y así hasta tener la probabilidad de un sexto que me salga el 6. ¿Ya? Entonces, a esto también se refiere valores de entre 0 y 1.
Es decir, que si ustedes suman todos los intentos, van a obtener este valor número uno. Es decir, yo sumo un sexto más un sexto más un sexto. Recuerde que aquí iría el número 4 y el número 5, que también sería un sexto, un sexto. En realidad tendría 6 un sextos. Entonces, un sexto más un sexto más un sexto más un sexto me daría 6 sextos. 6 sextos, ahí que si yo simplifico sería igual a uno. Y entonces ahí se está cumpliendo este concepto que dice que la probabilidad, mejor dicho, que la probabilidad acumulada o la probabilidad total siempre va a ser uno. Entonces, de todos los casos que yo esté analizando, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. En más, aquí estamos viendo que, aquí están viendo también lo que les decía, por eso les invito una vez que terminen de ver este video que le den un repaso o una lectura a este apartado de aquí. ¿Ya? Adicionalmente a esos conceptos debemos saber qué es un experimento, qué es resultado y qué es un evento. Ya. Primero, experimento es un proceso que induce a que ocurra que ocurra una y solo una de las variables posibles observaciones. Ya. A esto le vamos a denominar observación. Entonces, en el dado, y únicamente yo puedo obtener el número uno, el número 2, número 3, número 4, número 5 o número 6. Ya, o número 6. Ya, entonces a eso se refiere. Ya, el resultado, ocurrencia particular de un experimento. Y por último, el evento es un conjunto de uno más resultados de un experimento. Entonces, el evento, entonces podría ser el conjunto de, de estos resultados. Ya. Adicionalmente tenemos aquí un pequeño ejemplo. Entonces, aquí tenemos el experimento, lanzar un dado. Entonces, todos los resultados posibles que podemos tener al lanzar el dado es que nos salga uno, 2, 3, 4, 5 o 6. Asimismo, en otro ejemplo, tenemos un experimento, el listado de números de miembros de la junta directiva de la compañía de fortuna 500 mayores de 60 años. Entonces, todos los posibles resultados es que ninguna de estas personas tiene más de 60 años, uno tiene más de 60 años, dos tienen más de 60 años, así hasta que los 500 tengan más de 60 años. Entonces, cualquiera de esos casos puede ocurrir. Como dice aquí, ninguno puede tener 60 años y podrían incluso tener 100, 60 años, más de 60 años, etcétera, etcétera. Así hasta 500. Ya. Algunos posibles eventos tenemos esto. Se observa un número par, se observa un número mayor que 4, se observa un 3 o un número menor. Ya, entonces estos podrían ser los eventos, lo que nosotros observamos después de lanzar el dado. Entonces, asimismo, cuando analizamos esta información, podemos tener estos eventos, que más de 13 tienen más de 60 años y menos de 20 tienen más de 60 años. Así, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, métodos para asignar probabilidades. Entonces tenemos la probabilidad clásica que prácticamente es esta fórmula de aquí para obtener la probabilidad clásica que vendría siendo el número de resultados favorables para el número de total de posibles resultados. ¿Ya? Esto ya vamos a verlo en un ejemplo más adelante para que quede mucho más claro. Pero por ahora dice que la probabilidad clásica parte del supuesto de los resultados de un experimento son igualmente posibles. De acuerdo con el punto de vista clásico, la probabilidad de un evento se calcula dividiendo el número de resultados favorables entre el número de resultados posibles. En otras palabras, si yo estoy lanzando el dado, un dado. Entonces, aquí en la parte de abajo yo debería colocar los resultados que yo puedo obtener. Es decir, en un dado me pueden salir uno, me puede salir dos, tres, cuatro, cinco o seis. Entonces, vendrían siendo seis resultados que me pueden salir. Me puede salir el número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, aquí abajo yo pondría el número seis. Y acá arriba pondría el número de resultados favorables. Es decir, que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado yo tenga el número 5, ¿ya? Entonces,
Un dado, como les dije, tiene 6 caras, entonces entonces el caso favorable entre esos 6 sería únicamente un caso favorable, que sería el número 5. Entonces yo pondría aquí 1 y aquí abajo 6, un sexto. Y de ahí sale un sexto que les decía. Entonces, yo al dividir 1 dividido para 6, yo voy a tener la probabilidad de que ocurra ese evento, que vamos a hacerlo en este momento. Entonces, si yo divido, ya, 1 dividido para 6, dice que yo me da 0,17. ¿Ya? Entonces, 0,17. Ya. Si esto lo transformamos a valores porcentuales, deberíamos multiplicarlo por 100, por el 100%, y nos daría que esto es igual a 17%. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que me salga un número 5 va a ser el 17%. Asimismo, como todos son un sexto, un sexto, un sexto, entonces yo tendría la probabilidad de que me salga uno sería 17%. La probabilidad de que me salga un 2, 17%. La probabilidad de que me salga un 3, 17%, y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esta probabilidad clásica. Es más, aquí tenemos justo el ejemplo que les mencionaba. Entonces aquí tenemos un dado. Me puede salir un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de resultados favorables, número de resultados posibles. Yep. Entonces, ahora vamos con estos otros dos conceptos de aquí. Primero, ¿qué es mutuamente excluyente? El hecho de que un evento se presente significativamente, que ninguno de los demás pueda ocurrir al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, cuando ustedes están hablando de un resultado mutuamente excluyente, se refieren a que van a tener únicamente dos respuestas. O se cumple o no se cumple. Ya, como aquí les narraba incluso un ejemplo de un dado. Asimismo, supongamos que yo tiro un dado y estoy analizando a ver si el resultado es par o impar. Ya, yo lanzo el dado y me sale el número 3. Entonces, ¿el resultado es par? No. Entonces, mire que únicamente van a haber dos resultados. Cuando es mutuamente excluyente, únicamente van a tener dos resultados. Uno que se cumple y uno que no se cumple. Es decir, en este caso, no es un número par el 3. Pero si yo vuelvo a lanzar el dado y digamos, ya no me salió 3, ahora me salió 6, entonces ahora podemos decir que el número sí es par. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere mutuamente excluyente, que van a tener únicamente dos puntos de vista. Entonces, que se cumple o no se cumple la condición que ustedes están proponiendo. En este caso, estoy analizando si el número que me salió es par, sí o no. ¿Ya? Ahora, colectivamente exclusivos. ¿A qué se refiere? Por lo menos uno de los eventos debe ocurrir cuando se lleva a cabo un experimento. ¿Ya? Esto se refiere, poniéndole aquí un ejemplo de una rifa. ¿Ya? Estamos rifando, digamos, un televisor. ¿Ya? Y en mi rifa compraron 100 boletos. Entonces, si yo vendí esos 100 boletos, y siempre va a haber un ganador. Entonces, a eso se refiere colectivamente exclusivo, que yo esos 100 boletos, así, entonces cada uno de los que me compró va a tener una probabilidad de 1 entre 100 de ganarse el televisor. A eso se refiere que siempre se va a cumplir. Eh, Siempre, eso podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser más relacionado aquí a los alumnos, es decir, si yo quiero elegir el presidente del curso. Entonces, para ello, digamos que yo tengo un curso de 15 estudiantes y esos 15 estudiantes les enumero del 1 al 15. Y asimismo, esos papelitos los coloco en una bolsa de plástico y tomo uno de esos papelitos al azar.
Entonces, uno de ellos va a ser el presidente, en este caso, digamos, el número 6. Ya, el número 6 va a ser el presidente. A eso se refiere, entonces, que siempre siempre va a haber la probabilidad de que ocurra ese evento. ¿Ya? Ahora, como probabilidad empírica, número de es como el caso anterior, número de veces que el evento ocurre, número total de observaciones. Ya, pero aquí tenemos una, unos sinónimos. Primero, que la probabilidad empírica o frecuencia relativa, ya se había visto anteriormente que es una frecuencia relativa, es decir, que que esa muestra o esa información me viene dado en un valor porcentual. El segundo tipo de probabilidad objetiva se basa en que el número de veces que ocurre el evento como proporción del número de intentos conocidos, ¿ya? Entonces, a lo que se refiere a la probabilidad empírica es que entre más intentos yo haga, o como podemos decir, el lanzamiento de los dados, entonces yo voy a llegar más, conforme más lanzamientos yo vaya haciendo, voy a llegar más a que se aproxime a esa probabilidad de un sexto. Es decir, primero leamos lo que viene siendo la ley de los grandes números, que es una gran cantidad de intentos de probabilidad empírica de un evento que se aproximan a su probabilidad real. ¿Ya? Para explicar esto, entonces tenemos este ejemplo de aquí. ¿Ya? Primero, tenemos, así mismo estamos hablando del lanzamiento de los dados. ¿Ya? Cuando yo hago un solo lanzamiento, número de caras. Ah, ya, no, esto se refiere a otro experimento, uno de las monedas. Como les había mencionado, yo lanzo una moneda, me puede salir cara o me puede salir cruz. Ya, entonces cuando yo lanzo una moneda, eh, y en mi único lanzamiento, eh, cero salieron caras. Es decir, que en mi lanzamiento salió cruz en mi primer lanzamiento. Entonces, la frecuencia relativa de las caras, como no tengo ninguna cara aquí en un intento que hice, cero me salieron caras, entonces yo tengo una frecuencia relativa o porcentaje de éxito del 0%. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo hiciera 10 lanzamientos? De esos 10 lanzamientos, 3 me salieron caras. Entonces, ahora sí, esos 3 lanzamientos, mi frecuencia relativa es 0,3, o podemos decir que yo tuve el 30% de esos 10 intentos, 30% salieron caras. ¿Ya? Ahora, vámonos más acá. ¿Qué pasa si ya no hago 10 lanzamientos? Ahora hago 500. De esos 500, 236 ya me salieron caras. Y eso se refiere al que ahora tengo una probabilidad del 47,2% de que al lanzar la moneda me va a salir cara. Y en sí, a eso se refiere estos conceptos de aquí, o la probabilidad empírica, que entre más número de ensayos o más eventos yo realice, yo me voy a aproximar a la frecuencia a la frecuencia real, podemos decirle, a la probabilidad real de que ocurra ese evento. Por ejemplo, miren, aquí en 10,000 lanzamientos, 5,027 salieron caras. Entonces, esto ya se parece mucho más a que yo diga a lo que yo les decía. Yo voy a tener un 50% de que me salga cara o un 50% de que me salga cruz, porque aquí dice 50,27% de que me salga cara. Asimismo, si tuviera 1 millón de intentos, se aproximaría más a 0,5. Quizás sería 0,5, 0,0001, 1,111, y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, que ustedes cuando más ensayos hagan, van a obtener la probabilidad real de lo que están buscando. Asimismo, si este ejemplo le lleváramos a los dados, si yo hiciera, eh, si yo quisiera analizar, digamos, el número uno, ¿cuál es la probabilidad de que me salga el número uno? Con un intento podría haberme salido también cero, que no me salió en el primer intento que lancé el número uno. Ya, digamos, con 50 intentos me salieron cuatro números unos. Entonces, 4 dividido
4 dividido para 50, el 50 vendría siendo el 100%. El 4, ¿qué porcentaje será? Ahí debería aplicar una regla de 3 para calcular la frecuencia relativa. Entonces, asimismo, cuando yo haga varios intentos, en este caso, digamos, unos 100,000, como dice aquí, yo voy a tener un valor aproximado a este de aquí, a 0.166666667. Entonces, cuando haga más intentos. Claro que como puede ser igual o puede aproximarse mucho. Ya, pero lo más probable es que siempre se aproximen, que no sea exactamente este valor. Entonces, vieron, entre más ensayos o más lanzamientos hagan, ustedes van a deducir qué probabilidad tiene de que ocurra ese evento. ¿Ya? A eso se refiere estos conceptos de aquí. Ya, ahora aquí tenemos un ejemplo. Primero vamos a resolver este ejemplo y después pasamos ya a lo que viene siendo el Excel para mostrarles un ejemplo mucho más elaborado. Primero aquí dice, el 1 de febrero del 2003 explotó el transformador espacial Colombia, que fue el segundo desastre en 113 en 13,000 sesiones espaciales de la NASA. Con base a esta información, ¿cuál es la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito? Ya, entonces aquí me está diciendo que de los 113 intentos, dos fallaron. Entonces, en mis casos favorables podría ser 113 menos 2, 111. Entonces, ese 111 yo le voy a colocar justo aquí. Miren, es la misma fórmula que vimos anteriormente. Los casos favorables para los casos totales. Ya, dice aquí estamos analizando 113 casos, entonces el número total vendría siendo 113. Los que sí salieron satisfactorios, acá arriba, 111. Hacemos la división correspondiente. Y aquí está, 0.98. Es decir, que en base a esta información, en base a esta información, como ya tengo varios resultados, asimismo yo debería, bueno, aquí ya tengo muchos resultados, puedo decir que la probabilidad de éxito de hacer un nuevo lanzamiento o de hacer una nueva exploración en el transbordador espacial es de un 98%. Esta vendría siendo la utilidad las, de estas probabilidades. ¿Ya? Ahora sí, antes de pasar lo que viene siendo la probabilidad subjetiva, vamos ya a realizar este, sí, sí, hablemos de una vez, la probabilidad subjetiva, ¿ya? Entonces, la probabilidad subjetiva, primero, posibilidad o probabilidad de que un evento en particular que asigne un individuo a partir de cualquier información disponible. Ah, en otras palabras, si se cuenta con poca o ninguna experiencia o información con lo casual, sustentar la probabilidad es posiblemente aproximarla en forma subjetiva. Ya. En esencia, lo anterior significa que un individuo evalúa las opiniones e información disponible y luego calcula o asigna la probabilidad. Esta se denomina adecuadamente probabilidad subjetiva. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, cuando no tenemos toda la información, como en este caso, imaginemos que tenemos mejor veamos estos ejemplos de aquí. Como dice, calcular la posibilidad de que los Patriotas de Nueva Inglaterra jueguen el Supertazón al año que viene. Entonces, para yo saber si los Patriotas juegan el Supertazón, entonces debería yo ver cómo van en sus rankings, si ganan mucho, pierden mucho, quedan empates, etcétera, etcétera. Ya, entonces, en base a esa información, yo debería hacer lo mismo que hice acá, calcular entonces me pondría yo como meta el número, no sé, de casos que yo haya analizado. Me voy a inventar, digamos, analicé 1,000 de sus partidos y de esos partidos vi que perdieron 300. Entonces 700 sí ganaron. Entonces en base a esa información puedo decir que tienen, digamos, un 70% de ganar, de participar en el supertazón porque ellos ganan bastante. Entonces, a eso se refiere la probabilidad subjetiva, que yo, en base a la información que me den, yo tengo que proporcionar una probabilidad. Ya. Claro que en algunos casos va a faltar mucha más información, como les
como les mencionaba aquí, entre más casos ustedes tengan para analizar, ustedes van a aproximarse van a tener un resultado más preciso de cuál es esa probabilidad de que ocurra ese evento. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, en sí lo que hemos visto hasta este momento viene siendo los métodos de probabilidad. Primero los objetivos y los subjetivos. Los objetivos enfocados en la probabilidad clásica, que se refiere a que se basa en resultados igualmente probables, y la probabilidad empírica, que se sustente en las frecuencias relativas, y la subjetiva, que parte de la información disponible. ¿Ya? Eso viene siendo la parte teórica de esto de probabilidades. Ahora sí, pasemos ya con un ejemplo un poco más elaborado de cómo se aplica estas probabilidades. ¿Ya? Entonces, primero, como les decía, yo voy a tener dos dados. Ya. Y yo quiero saber entonces, en mis dados, aquí yo voy a poner todas las posibles combinaciones que puedo obtener de esos dados. Es decir, que en el dado número uno me salga, en el dado número uno me salga uno y en el dado número dos que me salga uno. También el otro resultado que puedo tener es que en el primer dado me salga uno, en el segundo dos. El otro resultado, que en el primer dado me salga uno, en el segundo tres. Así, cuatro, cinco y seis. ¿Ya? Entonces, esto vendría siendo la primera combinación de, de resultados. Es decir, si en el primer dado me sale uno, en el segundo dado me puede salir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que aquí estamos colocando. Entonces, esto viene siendo el primer caso. Segundo caso, tercer caso, cuarto, quinto, sexto. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si en mi primer dado no me saldría uno, sino ahora me saldría dos? En mi segundo dado también me podría salir uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis. ¿Ya? Ahora, para el siguiente, ¿qué pasaría si en mi primer dado ahora ya no me sale ni uno ni dos? Me podría salir tres. Ya. En sí, lo que aquí estoy haciendo es construyendo todos los posibles casos que pueden salirme. Es decir, mi primer dado, en un caso puede ser que en mi primer dado me salió 5 y en mi segundo 3. Otro caso que en mi primer dado me salió 4 y en mi segundo 2. ¿Ya? Adicionalmente voy a hacerle aquí la suma correspondiente porque para eso necesito, necesito esta información para colocarles un ejemplo a manera de una pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí tengo los casos, todos los casos totales y entonces mi pregunta va aquí. Entonces, la probabilidad de que X sea igual a un número X. Entonces, ahora voy a preguntar, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que X? Recuerden que X se refiere al resultado. ¿Cuál es la probabilidad de que mi resultado sea, digamos, me voy a inventar, sea 6? Ya. Entonces, ¿cómo yo resolvería esto? ¿Cuál es la probabilidad de que mi resultado sea 6? Voy a colocar todos esos ejemplos, los voy a colocar en una tablita aquí. Ya. La probabilidad de que todos sean 6. Entonces, ¿cómo se calculaba esas probabilidades? Vamos aquí una vez más al texto. Es con esta fórmula de aquí. Mm, mm, mm. Ya. Número, número de veces que el evento ocurre y número total de observaciones. ¿Ya? Entonces, el número 6 puede ocurrir. Primero, número totales vendrían siendo estos de acá. Serían 36. Ya. Entonces, yo por el momento le voy a poner así. Uno dividido voy a ponerle 36, que viene siendo totales. Ya. Ahora, pero aquí no debería ir uno. Debería ir, espera, ya. Aquí, como les decía, no debería ir uno, sino debería haber cuántos números 6 puedo obtener
en todos estos lanzamientos. Entonces debería ir contando uno por uno cuántos en sus resultados me salió 6. En este caso tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 5. ¿Ya? Entonces, la probabilidad. Entonces, yo aquí no le debería poner aquí arriba. Recuerden que van los casos favorables o los de éxito. Entonces, aquí podemos ver que en todas estas combinaciones obtuve 5 número 6. Entonces, yo voy a poner aquí 5. 5 dividido para 36, 0,13. Ya, entonces yo voy a tener una probabilidad del 13,88% a lo que yo lance mis dados, obtener un número 6, que puede ser que me salga en el primer dado un 1 y un 5, o puede ser que me salga un 2 y un 4, un 3 y un 3, un 4 y un 2, un 5 y un 1. Ya, esos son todos los casos que me pueden salir. Ya, ahora vamos a ponerles aquí. Ahora, yo quiero saber cuál es la probabilidad ahora de que me salga un 1. No, un 1 vamos a dejarlo eso mejor al final. Ahora voy a poner la probabilidad de que me salga un 10. Aquí la probabilidad de que me salga un 2. La probabilidad de que me salga, vamos a ponerle un 5. Y la probabilidad aquí sí que me salga un 1. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esto de aquí y vamos a hacer de nuevo. ¿Ya? Ahora, la probabilidad de que me salga 10, tengo que contar cuántos números 10 tengo aquí. Tengo un número 10, dos números 10, tres números 10, ya, 3. Entonces debería ser exactamente lo que hice acá arriba. 36 es mi número total de lanzamientos. Entonces, mis combinaciones. Entonces, yo acá pongo 3, porque eso, si le puse bien aquí, 3, a ver, ya, aquí va el 3. ¿Ya? Ya. Entonces, yo tengo una probabilidad. Recuerden que para transformar esto a decimal deben hacerlo este valor por 100. Ya. Entonces, yo tengo 8,33% de obtener. Es más, aquí también vamos a hacerle. Y déjenme verle si le pongo así. Formato de la celda, alineación, fuente, número. Moneda, fecha, porcentaje. Ya con dos decimales está bien. Ya. Entonces, a esto, exacto, exacto. Ya. Entonces, aquí me está diciendo que yo tengo un 13,89 de probabilidad de, sa- de sacar un número 6. Tengo un 8,33 de probabilidad de sacar un 10. Ahora vamos a ver el número 2, exactamente como le vimos en denantes. Tenemos que contar en resultados cuántos 2 tenemos. Tenemos uno y, y, y- y ya, solo tenemos uno. Entonces deberíamos hacerlo 36 dividido para uno. A ver, ya dice 36 dividido para uno. Es decir, tenemos una probabilidad de 2,78 de obtener el número 2. Es decir, de obtener esto, uno, uno, uno en los dos lados.
Borramos asimismo esto. Ahora vamos a ver la probabilidad de que nos salga un 5. Tenemos uno, 2, 3, 4, 4. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto lo dividimos para 4. Ya. Tenemos un 11.11% de que nos salga un número 5. Ya. Y por último, ya. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un 1 en estos lanzamientos? Entonces, vemos que aquí el número más bajo que me puede salir es el 2. Entonces, sinceramente, nunca me va a poder salir el 1. Así que si aplicáramos la fórmula, entonces aquí deberíamos poner 0, porque tenemos 0 casos favorables. Ya, 0 casos favorables. Es decir, que yo voy a tener un 0% de probabilidad de que me salga un 1. ¿Por qué? Miren, aquí el número más bajo que me puede salir es el 2. Asimismo, el número más alto que me puede salir es el 12. Si yo tuviera cuál es la probabilidad de que me salga un 15, también debería ser 0 porque el número más alto que me puede salir es el 12. Ya, entonces eso también tienen que tomarlo en cuenta. Cuando no, en sus resultados no tienen ese valor que ustedes están buscando, directamente le pondrían 0. ¿Ya? Entonces, eso sería una de estas aplicaciones. Ahora sí, continuemos. Ahora pasemos a ver, pasemos a ver unas pequeñas fórmulas. Ya. Primero, la que se llaman las reglas de adición para calcular probabilidades. ¿Ya? Entonces, tenemos algunas reglas de adición que se va a ir viendo a lo largo de estas clases. En esta clase vamos a ver primero la regla especial de la adición, que dice que en sí la probabilidad de A o B es igual a sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, cuando ustedes tienen algo similar a esto, entonces ustedes pueden expresarlo así o así. Es decir, si ustedes tienen esta parte de aquí, al revés, la probabilidad de A más la probabilidad de B, lo pueden expresar como es la probabilidad de A o B. O asimismo, si tienen la probabilidad de A o B, lo pueden expresar de la siguiente manera, la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ya. Asimismo, ustedes no pueden tener únicamente como se ve aquí A o B, pueden tener A o B o C o D, así pueden incluirle mucha más información aquí adentro de este paréntesis. Entonces, aquí, ¿cómo resolverían esto? De esta manera. Entonces, cuando ustedes ven aquí un O, siempre van a asociarle con un signo más, es decir, la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Ya en ejemplos siguientes vamos a ver qué se hace cuando se tiene una I, cuando se tiene un complemento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para ejemplificar ese concepto, tenemos este ejemplo de aquí. Este ejemplo de aquí, que dice una máquina automática llena de bolsas de plástico con una combinación de frijoles, brócoli y otras verduras. La mayor de estas contiene el peso correcto, aunque como consecuencia de la variación del tamaño del frijol y de algunas verduras, un paquete podría pesar menos o más. Una revisión de 4.000 paquetes que se llenaron el mes pasado arroja los siguientes datos. Entonces, la probabilidad en el evento A tengo 100, en el evento B tengo 3.600, en el evento C tengo 300. Entonces, recuerden que para calcular lo que vienen siendo las probabilidades, tengo que sumar el número total de eventos, es decir, el número total de lanzamientos, podemos decir. En este caso es 4.000. Ya, la probabilidad de que sea el evento A, sería el 25%. ¿Cómo lo hago? El número total para los casos favorables del elemento A.
tal y como dice aquí, 100 dividido para 4.000. Este 0.9 lo obtengo de hacer 3.600 dividido para 4.000, tal y como se ve aquí. Ya. Y ahora, ¿cómo ustedes pueden comprobar si están haciendo esta información de manera correcta? Porque al sumar todos estos elementos de aquí, siempre me va a dar 1. Entonces 0.25 más 0.9 más 0.075 me da 1. Si ustedes dependiendo, tienen que tomar todos los decimales, porque les puede dar 0.99999. Entonces también sería correcto si es que no estuvieran tomando todos los decimales. Pero aquí lo correcto es que siempre el valor sea 1, o por lo menos que se aproxime lo máximo posible a 1 si no toman todos los decimales. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué me está preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete en particular pese menos o más? Ya, entonces, para resolver esto, prácticamente lo que me está preguntando es esto. Primero, aquí voy a asociar los dos paquetes que pesan menos. Entonces, al que pesa más no le voy a tomar en cuenta. Entonces, aquí estoy haciendo P, la probabilidad de que A o C. Y entonces, ¿cómo se resolvía esto? Justo con la fórmula que teníamos aquí. Cuando teníamos esto, teníamos que ver la probabilidad de A más la probabilidad de B. Aquí habíamos calculado la probabilidad de A y la probabilidad de B. Entonces, tenemos A más B. Ya. Y tenemos lo resultante es lo que nos están solicitando. Entonces, ¿qué dice? Que observe que los eventos son mutuamente excluyentes, lo que significa que un paquete de verduras mixtas no puede pesar menos, tener el peso satisfactorio y pesar más que el mismo tiempo. Esto también son colectivamente exclusivos, es decir, que un paquete seleccionado debe pesar menos, tener en peso satisfactorio o pesar más. ¿Ya? Sí, esto es lo que le estaba preguntando. Aquí tenemos también la regla del complemento. ¿A qué se refiere el complemento? Vamos a explicarlo con este gráfico de aquí. Miren, entonces, aquí yo voy a tener una cierta cantidad de elementos, es decir, todo esto vendría siendo mi conjunto total. Es decir, si en mi conjunto total hay 500 objetos o 500 personas, digamos. Aquí tengo 500 personas. Y justo en este círculo de aquí tengo 100 personas. Cuando ustedes y a este círculo de aquí le vamos a decir la probabilidad de A. La probabilidad de A, digamos que 100 personas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula el complemento? El complemento viene siendo de todo lo que no corresponde al conjunto A. En este caso, si digo que todo este cuadrado tiene 500 personas y este círculo está conformado por 100 personas, el complemento debería ser 400 personas. Es decir, yo voy a tomar todo en cuenta menos lo que tengo en el elemento A. Ahora, si esto lo deslizamos a probabilidades, vendría siendo, digamos que aquí tengo el 10% y aquí tengo el 90%. Entonces, el complemento de A, que es el 10%, vendría siendo el 90% y se le denominaría así, esta rayita y con una A. O también en algunos textos le pueden encontrar de la siguiente manera, así, como una comilla. ¿Ya? Entonces, eso depende de los autores. Algunos autores ocupan esta nomenclatura, otros autores ocupan esta nomenclatura. ¿Ya? Pero en sí a eso se refiere el complemento. ¿Ya? Para ello tenemos incluso esta fórmula de aquí. Podemos decir que la probabilidad de A también se le puede expresar de la siguiente manera. 1 menos la probabilidad de menos A, o es decir, A complemento. Entonces, que en otras palabras, lo que está diciendo es, uno vendría siendo el 100%. El 100% menos este pedacito de aquí en celeste me daría este pedacito en gris. ¿Ya? Que es exactamente lo que dice aquí. El pedacito en gris es igual a el 100% menos el pedazo que está en celeste.
¿Ya? Es lo que está aquí poniendo en la regla de complemento. ¿Ya? Ahora vamos con la otra regla general de la adición que tenemos, nos vamos a encontrar en este caso de aquí, donde miren que los elementos de A y los elementos de B se están intersecando. Ya, entonces yo voy a tener aquí en la mitad elementos que van a formar parte del grupo A y del grupo B. A esos le vamos a llamar probabilidad conjunta, que dice aquí, mide la posibilidad de que dos o más eventos sucedan simultáneamente. Es decir, mire, si aquí tenemos, digamos, aquí tenemos hombres y aquí tenemos, no, eso no. Eso no. Aquí tenemos personas, ya, personas que usan el Internet. Personas que usan el Internet, personas que miran la televisión, ¿ya? Entonces, aquí en la mitad vamos a encontrar personas que hacen las dos cosas a la vez, es decir, algunas ven televisión y algunas ven en Internet películas, videos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando tenemos una probabilidad conjunta, que en la mitad vamos a tener elementos que cumplen características de A y características de B. Ya, para ejemplificar este ejemplo, vamos con este ejemplo de aquí, que dice, los resultados de un experimento pueden no ser simultáneamente excluyentes. Por ejemplo, suponga que Florida Tourist Commission selecciona una muestra de 200 turistas que visitaron el estado durante el año. La encuesta reveló que 120 fueron a Disney World y 100 a Busch Garden. Cerca de Tampa, ¿cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada vaya a visitar Disney World o Busch Garden? Si se emplea la regla especial de la adición, la probabilidad de seleccionar un turista que haya ido a Disney World es del 60%, que se determina mediante la división, es decir, 120 dividido para 200, casos favorables, mejor dicho, casos totales, casos favorables para A me da 0,6. El 0,5 lo obtengo de la otra información, es decir, 100 casos favorables, 200 casos totales, casos favorables de B. Entonces, por eso es que tengo 0,5. Ya, pero esto tienen que tomarlo en cuenta. Si la suma de estas probabilidades es de 1,10, sin embargo, la probabilidad no puede ser mayor a 1, porque ya les había mencionado aquí la probabilidad de aquí yo sumo un sexto más un sexto más un sexto más un sexto más un sexto, me va a dar uno. Yo nunca en las probabilidades yo voy a obtener, como en este caso de aquí, 1,1, 1,5, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo en este caso estoy obteniendo 1,10? Porque, miren, aquí están mi 60% y aquí está mi 50%. Vieron que aquí en medio hay personas que pertenecen a este 60% y personas que pertenecen a este 50%. Entonces, el enunciado debería darme esta información, que es justo lo que dice aquí, que las personas que asistieron a estos dos localidades es el 30%. Entonces, ya conozco que aquí hay 30% de las personas que asistieron a ambos sitios. Ahora, ¿cómo se resolvería esto con esta fórmula de aquí? No, no, más abajo, más abajo, más abajo. Esta fórmula de aquí. Ya. Es esta fórmula de aquí, miren que aquí tenemos un A y B. Entonces, cuando tienen aquí un A, quiere decir que se refiere a una intersección. Entonces, A y B se refieren a estos elementos de acá. Entonces, para resolver este problema se debería ocupar esta fórmula de aquí, es decir, sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B, que les decía que se refiere a la intersección, esta intersección de aquí. Si le ponemos en valores numéricos, que es justo lo que está haciendo aquí, sería 0,6 más 0,5 menos 0,3. Entonces, un 80% de las personas fueron a Disney, a Bush. ¿Ya?
Entonces así se resolvería este tipo de enunciados. Ya, aquí tenemos otro ejemplo que mencionaba a unas cartas. Es decir, en un mazo de 52 cartas, 4 van a ser reyes, barajas de reyes. Ajá. Entonces, hasta aquí estaban analizando a los reyes únicamente las casas. Ya, pero también estaban analizando los corazones que puede tener en esas 52 cartas, es decir, el As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, JQK. ¿Ya? Entonces, todas esas cartas solo de corazones son 13. Ya, pero ¿cuál es la intersección? Entonces, si yo estoy analizando las cartas de corazones y el rey de corazones, entonces, ¿cuál sería la intersección? Mejor dicho, aquí estoy analizando los 4 reyes y aquí las 13 cartas de corazones. El único la intersección sería el rey, porque el rey comparte la, comparte la información de que es un rey y es un corazón, si es el rey de corazones, y únicamente va a existir un uno. Entonces, por eso tenemos que aquí la intersección vendría siendo uno. Y si yo quiero saber A o B, entonces debería ser prácticamente lo que se vio en la fórmula anterior y reemplazar los valores. Es decir, 5 dividido para 52 más 13 dividido para 52 menos 1,52. Y al hacer estas operaciones me sale que tengo una probabilidad de que sea 30,77% de que la carta sea un corazón. ¿Ya? Ah, como vemos, este también es un ejemplo de mutuamente excluyentes, porque tenemos intersecciones. ¿Ya? Y para terminar, tenemos estos ejemplos de aquí, en que estos ejemplos aquí les piden, digamos, la probabilidad de A. ¿Cómo obtendrían la probabilidad de A? Si conocen la probabilidad de B y la probabilidad de A o B. Entonces, ¿cómo se veía la fórmula? La fórmula estaba de esta manera. La probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Ya? Entonces, una vez que ustedes tienen eso, únicamente deberían reemplazar los valores. En este caso sería 0,75 es igual a la probabilidad de A, es lo que estoy buscando, más 0,4. Ya. Y únicamente lo que debería hacer es despejar la probabilidad de A. En otras palabras, la probabilidad de A vendría siendo 0,75 menos 0,4. Ya, calculadora, 0,75 menos 0,4. 0,30. La probabilidad de A sería 0,35. Entonces aquí únicamente le voy a poner, no, mejor dicho, le voy a poner aquí directo. 0,35. Ya. Entonces, así, porque van a haber algunos ejemplos que les coloquen únicamente esta información y les pidan, como en este caso, aquí que calculen la probabilidad de B y dándole estas informaciones. ¿Cómo sería esta información de aquí? Lo harían justo con la fórmula que se vio acá, la del excluyente. Es decir, uno menos la probabilidad excluyente. Ya. Entonces, primero, este ejercicio sería 1, o mejor dicho, la probabilidad de B es igual a la probabilidad, mejor dicho, uno menos la probabilidad
de B. B excluyente. Mm, mm, mm. Ya, B excluyente. Déjenme ver cómo se ponía. Ah, ya, esa. Justo esa coma de ahí. Ya. Entonces se le podría calcular de esa forma o se le podría calcular también de esta otra forma. Entonces, si yo sumo la probabilidad, mejor dicho, la suma de todas las probabilidades, justo como lo que les había explicado en este ejemplo de aquí. ¿A qué es igual a todo el conjunto de la suma de todos los elementos? Siempre va a ser el 100% de los elementos, es decir, 1. Entonces, yo voy a resolverlo con esa lógica de ahí. Entonces, voy a colocar aquí el 1 es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad del complemento, que justo es lo que me está dando aquí. La probabilidad de A o B complemento. Ya, justo eso. Y debería reemplazar valores únicamente. 1 va a ser igual a 0.2 más la probabilidad de B, probabilidad de B más la probabilidad de ese complemento, dice que 0.5. Ya. Entonces la probabilidad de B va a ser igual. Ya. Entonces, ahorita, en este momento le estoy colocando únicamente estos tres ejercicios porque solo vimos estas estas tres leyes. Pero ya más adelante vamos a ver la multiplicación, adición, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entonces ahí sí van a haber ejercicios un poco más complicados donde tengan que hacer algunos cambios, como en este caso les dije, lo más fácil sería poner 1 es igual a la probabilidad, a la suma de todas las probabilidades. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí sería 1 menos 0.2 menos 0.5. Ya, a eso sería. Y la probabilidad de B sería entonces 1 menos 0.2 menos 0.5, 0.3. ¿Ya? 0.3 y así resolvería yo este ejercicio. Y por último tenemos este de aquí, que se va a resolver justo con esta ecuación, con la última ecuación que tenemos. Entonces tenemos la probabilidad de A o B, también se le puede expresar de esta manera. Probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Recuerden que esto se refiere a la intersección. Ujú. Ya, entonces la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. Y debería yo hacer los reemplazos correspondientes. Ya, entonces la probabilidad de A o B va a ser igual. Bueno, aquí solamente reemplazar más 0.7 menos 0.3. ¿Ya? Y entonces me daría 0.45 más 0.7 menos 0.3, 0,85.
0,85. Ya. ¿Cómo sé que estoy en un caso de intersección? Déjenme verle, justo por esto, este valor de aquí. Mire, cuando la probabilidad me da 1, algo o un valor superior a 1, entonces yo en ese caso debería yo aplicar esto de aquí, porque por ahí debo tener alguna intersección. ¿Ya? Eso sería la clase de hoy. Les agradezco por esta asistencia y nos veríamos el año siguiente.